Hola, mi nombre es Janet Díaz García, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Digital del Estado de México. El día de hoy en este podcast abordaremos lo correspondiente a los antecedentes de los derechos humanos. Para iniciar con este tema definiremos qué son los derechos humanos y vamos a ver qué son las normas que reconocen y protegen la dignidad de todas las personas. En pocas palabras, son las protecciones básicas y universales que todos merecemos por el simple hecho de ser personas. Los derechos humanos, tal como los conocemos hoy, son el resultado de un largo proceso histórico de luchas, ideas y reconocimientos. Su evolución se puede dividir en varias etapas clave, cada una de las cuales contribuyó a la configuración actual de este concepto fundamental. Etapas históricas claves. Número 1. Antigüedad y Edad Media. Si bien no existía un concepto formal de derechos humanos, se pueden encontrar algunas ideas precursoras, como lo son el Código de Hammurabi, 1754 a.C. Establecía leyes y castigos, sentando un precedente para la regulación de las relaciones sociales. Filosofía griega. Los estoicos en particular hablaban de una ley natural que regía a todos los seres humanos independientemente de su origen o estatus. Magna Carta 1215. En Inglaterra limitó el poder del rey y protegió ciertos derechos de los nobles, como el derecho a un juicio justo. Número 2. Edad moderna y la Ilustración. Fue en este periodo donde se sentaron las bases filosóficas de los derechos humanos modernos. John Locke, 1632-1704, postuló la existencia de derechos naturales como la vida, la libertad y la propiedad inherentes a todo ser humano. Revolución Americana 1776. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos proclamó que todos los hombres son creados iguales y que tienen derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Revolución Francesa 1789. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano estableció que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Número 3. Siglo XIX y la abolición de la esclavitud. Se consideraron movimientos para reconocer derechos a grupos históricamente marginados, abolición de la esclavitud y lucha por el sufragio femenino. Número 4. Siglo XX y el derecho internacional. Tras las atrocidades de las dos guerras mundiales, se hizo evidente la necesidad de proteger los derechos a nivel global. Creación de las Naciones Unidas, 1945. Su objetivo principal era reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre. Luego vemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, un hito crucial que se aborda a continuación. Es importante destacar que la expresión derechos humanos aparece por primera vez en un documento de derecho internacional, en la Carta de las Naciones Unidas 1945. Específicamente en su artículo 68, el cual establece que el Consejo Económico y Social creará comisiones para el fomento de los derechos humanos. Este hecho subraya el paso de un concepto filosófico a un término de aplicación jurídica y política a nivel global. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, tras el error y el horror de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, la comunidad internacional sintió la urgencia de establecer un marco de protección universal. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en París. El contenido de esta declaración constaba de 30 artículos que abarcan derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Luego vemos que la filosofía se basa en la premisa de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Su impacto de este documento fue, aunque no es un tratado legalmente vinculable, se considera la base moral y ética para la mayoría de los tratados de derechos humanos posteriores. Ha sido la inspiración para constituciones y leyes en todo el mundo. Ahora entraremos a los antecedentes en México. La historia de México también está marcada por la lucha por el reconocimiento de derechos. Como primer antecedente vemos leyes de Indias en la Nueva España. Aunque con un enfoque paternalista se buscaba proteger a los indígenas de los abusos de los conquistadores. Fray Bartolomé de las Casas fue un notable defensor de sus derechos.
Luego tenemos a Los sentimientos de la nación, 1813. José María Morelos y Pavón, en plena lucha por la independencia, propuso una serie de derechos y libertades, como la abolición de la esclavitud y la igualdad ante la ley. Constitución de Apaxingán, 1814. Fue la primera carta magna de México independiente. Aunque no entró en vigor, contenía principios como la soberanía popular y la igualdad. Constitución de 1857, un documento liberal que incluyó un amplio apartado de garantías individuales, como la libertad de expresión, de tránsito y de asociación. Constitución de 1917. Tras la Revolución Mexicana, esta Constitución fue pionera en el reconocimiento y de los derechos sociales, como el derecho al trabajo digno, a la educación gratuita y a la protección de la propiedad comunal. Orígenes filosóficos y religiosos de los derechos humanos. Los derechos humanos tienen profundas raíces en la filosofía y la religión. En la filosofía, la idea de una ley natural inherente a la naturaleza humana ha sido un pilar filosófico, como Locke, Rousseau, Kant defendieron la idea de que los seres humanos poseen una dignidad intrínseca y derechos que no pueden ser violados por el Estado. En cuanto a la religión, vemos al cristianismo, islam y judaísmo. Todas estas religiones monoteístas enseñan la idea de que los seres humanos son creados a imagen de Dios, los que les confiere una dignidad especial. Budismo e hinduismo promueven la compasión, el respeto por la vida y el trato ético hacia los demás. Reconocimiento de los derechos humanos en el marco constitucional mexicano. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es un pilar fundamental para la protección de los derechos humanos en México. Ahora bien, la conclusión de todo este tema, vamos a entender y comprender que los antecedentes de los derechos humanos no es solo un ejercicio histórico, sino una necesidad fundamental en el ámbito profesional de hoy. La evolución de este concepto desde sus orígenes filosóficos hasta su reconocimiento en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal nos muestran que no son ideas abstractas, sino principios que han forjado a lo largo de siglos para proteger la dignidad humana. En México, el reconocimiento de los derechos humanos en nuestra Constitución de 1917, reforzado por la reforma de 2011, obliga a todos los profesionales a integrar estos principios en su actuar diario. Ignorar esta herencia es ignorar la responsabilidad social que acompaña a cualquier profesión. Por lo tanto, el estudio de los derechos humanos no es una opción, sino un pilar ético y legal que dota de verdadero valor y propósito al ejercicio profesional. Muchas gracias.